bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, gusto en saludarlos. Hemos estado haciendo unos comentarios sobre nuestras experiencias como policía uniformado en la calle de Los Ángeles, en lo que, digamos, cómo lidiábamos con, y estamos hablando del narcomenudeo, cómo lidiábamos con el tema de la droga en la calle. O sea, le digo, hay muchos colegas policías que incluso algunos nos están viendo y pueden ser que conozcan muy bien el tema. Esto se repite casi en todas las ciudades del mundo. Si usted ha trabajado en la calle de uniformado, usted tiene que lidiar con esto y muchas veces se repite lo mismo. Pero le estoy contando nuestra experiencia en la calle porque quiero ir ascendiendo para que vea cómo cambió la faceta de la droga, del tema de la droga y cómo va cambiando hasta que llegamos al nivel alto que es el narcotráfico internacional. El impacto, lo que hablábamos de lo que nosotros tuvimos originalmente que lidiar es el consumo de droga. Es algo que, le digo, esto puede ocurrir en cualquier ciudad del mundo. Usted tiene que lidiar con este tipo de problema cuando tiene gente que utiliza droga y que vive en la calle, que es gente nómada, que nosotros le decimos que son gente pobre, que son gente que no tienen dónde vivir, o que son gente que viven en lugares muy precarios y generalmente tratan de flotar durante la ciudad y se drogan y caen en la calle y tiene usted que lidiar con eso. En la calle, en estaciones de tren, estaciones de autobuses, en muchos lugares donde hay mucha gente pública flotando. En el caso nuestro nosotros teníamos zonas que son muy precarias, habitadas por gente que vive en la calle, y esto es parte del problema social que tienen algunas ciudades cuando tienen leyes muy liberales que no permiten evacuar a esa gente y la dejan vivir ahí. Hoy en día, si usted va a Los Ángeles, va a encontrar mucho de esto, como lo encuentran en muchas ciudades que ustedes ven a veces y que me comentan a mí que ven en películas y en series y demás, y en documentales. Pero una de las realidades que yo le comentaba en el video anterior es que la policía uniformada, cuando usted trabaja de uniforme, a pesar de que, le digo, la función del policía uniformado es proteger a la ciudadanía y tratar de prevenir el crimen, en lo que a droga y a narcotráfico regular, el narcomenudeo que se conoce, es muy difícil ser muy efectivo. Si usted, si tiene ciertas habilidades, si es muy observador, si es un buen policía, sí va a notar y va a ver obviamente situaciones que son obvias de venta de droga y puede actuar. También, si usted ha hecho muy buena relación pública con la zona donde usted trabaja, tiene cierta gente que lo llama y le da información, y eso ayuda un poco a reducir el impacto que puede tener un vendedor en una esquina, en una calle, particularmente si siempre están en el mismo lugar. Pero está la otra realidad, que es la que yo le comentaba, que muchas veces la información que el público provee es una información muy mala, que son a grandes rasgos. Hay un tipo vendiendo droga en una esquina, imagínese. ¿En qué esquina, a qué hora y en qué lugar? Porque cambian los horarios, o sea, estamos hablando de fluidez a través, porque además estas personas saben que la policía los está buscando. Cuando ellos ven un policía uniformado, ningún vendedor de drogas se va a quedar ahí parado. Créanme, van a desaparecer todos. Y no es solo él o ella el que se va, se van todos, porque casi la mayoría en los lugares donde acostumbra a venderse droga en la calle, estoy hablando en la calle, en las esquinas y demás, son lugares donde la mayoría de la gente tiene algún tipo de prontuario, o sea, ha estado envuelto en alguna cosa criminal. Entonces, de por sí ya tiene una forma reacia contra la policía. Ahora, usted como policía, cuando ve que la gente se desaparece, se desparrama, no puede correr a todo el mundo y acusarlo de que está vendiendo droga o que está haciendo algo delictivo. Entonces, ese es el otro problema. Pero hay ciertas cosas, ciertas situaciones que se desarrollan en el día del trabajo de un policía en una zona en la que este oficial puede más o menos mantener el control. Ahora, aquí quiero, antes de cerrar este capítulo de la parte uniformada, quiero hablar de un tema que se habla mucho, que se exagera, otro de los famosos mitos del cuento del narcotráfico, del consumo de droga y demás, de que se dice que muchísima gente se la arresta tan solo porque usan droga. Y esto generalmente, cuando usted está hablando del público en general que es arrestado por el consumo de droga, tiene mucho que ver, en lo general,
es lidiado por el policía uniformado. O sea, estamos hablando de lo que yo hacía durante mucho tiempo. Yo le puedo decir con certeza que yo jamás en todos mis años que estuve en la calle, primero uniformado y luego como agente encubierto, arresté a nadie por el solo hecho de que consumiera droga o estuviera drogado. Sí hay, porque sí existen en la mayoría de los países del mundo y aquí en Estados Unidos también, leyes de sanidad, de salubridad, de sanidad, leyes de comportamiento social entre el público que prohíben, y son leyes, no es la policía, son leyes que prohíben el consumo de sustancias de droga o de alcohol en público. Esto ocurre en todo el mundo. Ahora, en una época y en algunas regiones de Estados Unidos sí se utilizaba, incluso hoy todavía en algunos lugares se utiliza, de que hay policías, y esto es individual, hay policías que aplican la ley dracónicamente. O sea, ¿sabe qué? La ley dice que usted no puede fumar, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana en la calle, así que chinchín, lo meto preso. Y en una época esto se utilizó. Y le voy a decir más, voy a ser sincero, hay muchos policías muy racistas y esto lo utilizaban ellos en particular para, digamos, ejercer su poder. Eso es cierto, eso no es mentira. Pero también habíamos muchos que eso no era la razón por la que nosotros estamos en la calle. O sea, no todos los policías son racistas y no todos los policías no operan a ese extremo. Esto es algo así, mire. Yo trabajé en una época, yo fui policía de tránsito y multaba a la gente que violaba la ley de tránsito. Exceso de velocidad, no parar una luz roja, no parar en un alto, lo regular. Pero había policías que eran de tránsito que multaban a cualquier conductor por la más mínima infracción, por cosas muy tontas. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay gente que siempre se va a ir a los extremos. Hay gente que quiere ser más papa que el papa. Hay gente que quiere ir, que si usted le dice así, ellos van hasta allá. O sea, eso. Entonces, dentro del tema de patrullar la calle, esto ocurría muy a menudo. Y es por eso que particularmente cuando estamos hablando de los años 70, 1970, 1980, no tanto en los 90, pero 70 y 80, la policía utilizaba la ilegalidad de usar droga en la calle. Y lo estoy hablando sin haber cometido ningún delito, pero de ver una droga en la calle la utilizaban para arrestar gente, para hacer sumarios, para hacer arrestos y demás. En algunas regiones, no en todos lados, eso no es cierto. Pero, ¿qué pasaba? Por eso incrementó tanto el nivel carcelario de Estados Unidos y de pronto de un arresto que ocurría en los años 50, 60, que eran 20, 30, 40, 50 personas al año, por 100 personas al año, en una ciudad o en un pueblo, que los arrestaban por el uso de la droga, de pronto se fueron a 100, 200, 300. Y después empezaron a arrestarse, y le digo, el abuso de la ley a un extremo por el tratado policial, porque la ley es muy especial. La ley dice, esto es ilegal. Entonces hay policías que dicen, es ilegal, lo aplicamos a todo mundo. Y hay policías que contemplan y ven, porque hay otras prioridades, ¿me entiende? O sea, ahí es donde veníamos. Yo se acuerda que hablé un tema bastante importante hace unos videos atrás de la prioridad de la gente. Bueno, esta es una de ellas. Entonces usted como policía uniformado tenía que tener un poco el sentido común, que aunque usted no lo crea, hay muchos policías que no lo ejercen ni lo tenían. Y entonces para ellos era más fácil meter a todo el mundo preso. Ahora, esto le estoy diciendo con razón a ciertos niveles de racismo, con razón a ciertos niveles de recelo. O sea, yo voy a ser más policía que todos los policías, yo voy a ejercer la ley dice esto y yo no voy a cambiar nada, yo voy a hacer. O sea, hay gente que vive, no solo en la policía, hay gente que vive por horarios. Si usted le dice a alguien, oye, te veo a tal hora, te veo a las 2 de la tarde, y más vale que usted no llegue 2 y 1, porque para esa persona es un escándalo. Bueno, le pongo ese estúpido ejemplo para que vea que hay policías que son así, que si la ley dice que usted no puede hacer eso, quieren acabar con todo el mundo y quieren hacer todas esas cosas. Entonces, todas esas situaciones
influyen mucho en por qué la policía en algunos sectores, en algunos momentos de la historia, empezaron a arrestar y se excedieron arrestando mucha gente por infracciones menores de fumar marihuana en público, y no le estoy diciendo que cometieron un delito, porque eso es otra cosa que la voy a mencionar, sino porque simplemente se excedieron en alguna cosa y ya era una razón suficiente para algunos individuos del trabajo policial, alguna razón para meterlos presos. Ahora, eso es un extremo que le digo, nunca lo ejercí yo, muchos de mis colegas jamás lo hicieron, pero siempre había uno o dos, un grupito, porque estoy hablando de todo, que sí eran extremadamente así. Como le digo, así como había policía de tránsitos que usted veía una infracción, a lo mejor no, o unos que no sé si era cierto esto, lo vi, boleta, infracción. Entonces, eso ocurre en todas las instituciones, en todos los trabajos del mundo. Hay gente que es demasiado excesiva y en la policía también hay esos. Ahora, el otro problema, y aquí es donde ya debo yo de ser muy específico, hay una situación muy seria que es el cometer delitos bajo la influencia de algún tipo de droga, o es alcohólica, obviamente, pero droga. Ahí ya la cosa cambia. Y esto es algo que a veces los que hablan mucho de que se hicieron muchos arrestos, de que mucha gente terminó, no consideran esa parte como una parte importante de este tema, del arresto por actividades delictivas bajo la influencia de las drogas. Esto ya es otra cosa que mucha gente no la contempla cuando hablan de que la policía arresta gente que consume droga. Esto es un tema muy especial, es un tema que hay que hablarlo en detalle y es algo que lo tengo que continuar en el próximo video. Así que los espero, nos vemos muy pronto.